nuestros invitados en este día de hoy. Se trata de Giovanna de Michele, quien es internacionalista, y Gilberto Jiménez Prieto, diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico y presidente del Movimiento Electoral del Pueblo. Bueno, ambos han tenido experiencia en el campo internacional, ¿verdad? Y a mí me gustaría conversar con ustedes, una conversación, no es un debate, es una conversación para intercambiar puntos de vista sobre la situación en América Latina a propósito de las elecciones en Perú, que son elecciones muy polarizadas. Y también a propósito de lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Chile, Brasil, en fin. Tenemos un continente muy movido, como tú lo has dicho, Giovanna. Muy bien. Bueno, bienvenidos. Gracias. Giovanna, tu primera aproximación a un análisis de lo que está pasando. Gracias, Vladimir. Tenía tiempo que no venía a tu programa. Tienes razón. Mira, yo creo que el momento que está viviendo América Latina no difiere mucho del momento que está viviendo el mundo entero, ¿no? Desde el punto de vista político y social, porque ha habido una incidencia muy fuerte de la pandemia sobre todas las estructuras políticas y sobre toda la estructura social en todos los países del mundo. No hay ninguna sociedad del mundo que se sienta realmente satisfecha con la manera como su respectivo gobierno ha manejado la pandemia. Y esas insatisfacciones se han demostrado en el terreno político, en aquellos países donde ha habido procesos electorales, donde ha habido consultas de cualquier índole en el terreno político, pues lo que se observa es una suerte de rechazo al status quo y una necesidad urgente de cambio. La gente busca soluciones mágicas a problemas que se exacerbaron precisamente en el contexto de la pandemia. Y eso es de alguna manera lo que estamos viendo también en Perú. Así lo veo. ¿Qué dices tú, Gilberto? Bueno, primero saludarlo. Muy contento de estar de regreso en tu programa, Vladimir, gran amigo. Giovanna, feliz de verte Años de nuevo. sin vernos. Tenemos tiempo sin efectivamente vernos. Desde que tú tenías el cabello negro. Y tú tenías el bigote. No, y yo le dije que la foto que publicaron para promocionar el programa en las redes sociales, en Instagram, es de cuando teníamos los dos como, no voy a decir que edad, pero hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Sí. Así es. Bueno, así sí, es. efectivamente hay un... Yo el término que utilizaría sería como convulsión, ¿no? Están convulsionados los escenarios políticos en el continente y generalmente en el mundo, ¿no? Todo lo que ocurre en un país de alguna manera tiene un impacto a nivel internacional y lo que ocurre en el mundo, pues de manera particular en los diferentes países, en un mundo globalizado en el cual estamos viviendo. Ahora, yo agregaría al tema de la pandemia otros elementos importantes, ¿no? El tema de modelos que se han hecho gobiernos en diferentes países, las políticas que han ejercido estos países, pues generan también cierta insatisfacción en las poblaciones. En lo concreto en nuestro continente, estabas hablando del continente latinoamericano, pues lo que ha sucedido en Chile, ¿no? Lo que está sucediendo en Colombia, son gobiernos de derecha, gobiernos que ejercen políticas neoliberales y que de alguna forma están impactando en la calidad de vida de los pueblos. El tema del acceso a la educación en Colombia, lo costoso que significa para un colombiano normal de a pie poder acceder a la educación, el nivel de, digamos, de exclusión social que han sido sometidos estos dos pueblos, porque lo mismo ocurre en Chile, ¿no? Estudiar en una buena universidad, en un buen colegio en Chile es algo prácticamente impagable por una familia trabajadora normal, el acceso a la salud, etcétera. Entonces, bueno, efectivamente, y todo esto se profundiza, digamos, el malestar de la gente con lo que tú mencionabas, Giovanna, efectivamente con el impacto que ha tenido la pandemia, pues que ha impactado desde el punto de vista económico, comercial, pues a toda la gente. Pues el sustento, obtener el sustento ahora es prácticamente una proeza en prácticamente todos los países del mundo. Aquí no se hablan los países desarrollados, los países en vías de desarrollo, como nos pretenden llamar. Entonces, efectivamente, yo creo que aparte del elemento de la pandemia, también tiene mucho que ver las formas de gobierno y el hastío que siente la gente, bueno, por el impacto de la exclusión social y otros elementos que afectan la calidad de vida de los pueblos. Ahora, fíjate, yo quería hacer un comentario con respecto a lo que dijo ayer acá el embajador de Bolivia, Sebastián Michel. Él decía que pareciera que el centro está en proceso como las posiciones centristas están como en proceso de disolución, de desaparición del escenario, y Perú es un ejemplo de ello, cómo se están confrontando ya modelos prácticamente opuestos, ¿no? Sí, es así. Pero es que estamos en un contexto de crisis y en los contextos de crisis la gente espera soluciones mágicas, soluciones inmediatas. Y las soluciones inmediatas no lo ven los liderazgos de centro. Las soluciones inmediatas los ve en un cambio radical
Entonces es cuando el péndulo se empieza a mover de un extremo al otro. Y eso es lo que estamos viendo, no solamente en América Latina quizás con mucha más rudeza, primero porque nos toca más de cerca y nos involucra de alguna manera, pero es lo que estamos viendo en Europa, en el mundo entero. ¿verdad? Estamos viendo cómo ese péndulo se va con mucha fuerza hacia el otro extremo, y eso no es más que una señal de la desesperación del colectivo de buscar soluciones rápidas a sus problemas cotidianos, independientemente de que seas de izquierda o seas de derecha. La tendencia es que si eres de derecha te vas a buscar algo en la izquierda porque sientes que la derecha no fue capaz de resolver tus problemas, y en el marco de año y medio de pandemia sientes que los problemas se agudizaron. Y si eres de izquierda empiezas a mirar también digamos, con cierto romance a la derecha, porque entiendes que la izquierda tampoco fue capaz de resolver tu problema en un escenario tan difícil como el que generó la pandemia. Yo creo que la pandemia vino a exacerbar una realidad que ya existía en América Latina. No olvidemos que América Latina ha sido históricamente una de las regiones del mundo con mayor desigualdad desde el punto de vista socioeconómico. Y eso está allí, eso está presente. Mientras más desigualdad hay, se intuye que más injusticia hay. Y mientras más injusticia hay más sed del ciudadano por, digamos, buscar soluciones que le permitan mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo le permitan, pues, desarrollar proyectos a futuro, cosa que no se veía en América Latina desde hace mucho tiempo. E insisto, eso es algo que está afectando tanto a los países gobernados por la derecha como a países gobernados por la izquierda. Todos están buscando en este momento una fórmula de escape que les permita cambiar completamente su rutina. Yo creo que el mensaje es importantísimo para los partidos políticos tradicionales, para los líderes políticos tradicionales. Yo creo que todos deben leer con mucho cuidado, con mucho detenimiento lo que está pasando en la región y sobre todo lo que está pasando en Perú. Porque en Perú en estos momentos... ¿Qué se juega en Perú? Que se juega la forma del Estado, porque se está hablando inclusive de un cambio completo en la Constitución, se está hablando de una asamblea constituyente para reformar completamente la Constitución. Una habla de profundizar un modelo neoliberal y el otro habla de mayor intervención del Estado en áreas como la economía, habla inclusive de estatización de empresas, habla de revisar los acuerdos de empresas internacionales, transnacionales dentro del país, habla de anular acuerdos que ya existen en Perú desde hace mucho tiempo. O sea, son dos modelos diametralmente opuestos. Gilberto. Yo insisto porque hay que aterrizar evidentemente el tema de lo que está ocurriendo en el tema político, ¿no? Y quiero insistir con esto. Efectivamente, lo que menciona Giovanna es cierto, ¿no? La desesperación y la búsqueda de la gente ante esa desesperación de fórmulas mágicas que no existen. Es decir, de un día para otro la pandemia no va a desaparecer, tenemos que acostumbrarnos a vivir con la pandemia. Lo que pasa es que hay crisis prepandemia. Claro. A eso iba justamente. Claro. Hay una situación compleja del modelo capitalista que viene entrando en crisis hace mucho tiempo. No es ahorita que de repente la situación... en Venezuela vivimos en un país capitalista. Es evidente que estamos en construcción de un modelo socialista, pero falta mucho. Como decía Jesús Ángel Paz Galarraga, uno de los fundadores de nuestro partido político, el MEP, que bueno, el socialismo no está a la vuelta de la esquina, eso hay que irlo construyendo de manera paulatina. Pero yo creo que efectivamente lo que se ha venido manifestando y lo que ha profundizado la pandemia es la crisis terrible del modelo capitalista y de las medidas neoliberales que de alguna forma no atienden de manera directa las necesidades fundamentales del pueblo. El tema, como decía, medulares y muy sensibles a la gente, como es la salud, como es la educación, el tema de la inclusión, el tema del trabajo, la protección a los trabajadores, que siempre han sido bandera de los gobiernos progresistas. Históricamente Chile ha sido un modelo, digamos, de gobierno que fue vendido en el mundo como un modelo exitoso, pero un país capitalista con medidas, digamos, sociales, económicas, neoliberales, y bueno, había un cansancio en el tiempo del pueblo, igualmente Colombia, que está mucho más cerca. Ahí no podemos decir que los gobiernos son ni siquiera progresistas. Por la misma situación histórica de Colombia hemos visto que son, digamos, unas oligarquías muy cerradas que ejercen todo el control del gobierno del control político y económico en ese país. Bueno, ahorita ¿qué está ocurriendo? Bueno, justamente el hastío de la gente por el impacto que hay con todas las medidas neoliberales. Y así lo vemos ahorita en Perú. Tú mencionabas Perú. En Perú, bueno, ¿cuál ha sido la realidad política en los últimos tiempos? ¿Cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos tiempos? ¿Cuántos presidentes han sido enjuiciados por actos de corrupción? Un nivel de inestabilidad terrible y que incluso viene con Fujimori en el poder en un momento determinado. Y ahora, bueno,
el surgimiento de Pedro Castillo, que sale de repente ahí, una cara fresca, lo que tú mencionabas de repente, algo que de alguna forma revitaliza el escenario y genera esperanza en el pueblo, que ha sido, creo yo, mal señalado como un hombre de ultraizquierda, porque por ahí pretenden, tú Él sabes, mismo se definió así, él se definió como marxista. pero bueno, pero acuérdate que lo dicen de manera peyorativa buscando como el coco, ¿no? Para que la gente tenga temor y utilizan siempre la frase de que, bueno, van a venezolanizar, Sí. digamos, de manera peyorativa, como lo han hecho en todos los países en las campañas políticas para darle miedo a la gente, y no mencionan la situación que estamos viviendo nosotros en Venezuela con este terrible bloqueo y el impacto que ha tenido en la calidad de vida Tú del sabes pueblo. que eso que dice Gilberto, perdón, a mí me causa una profunda tristeza, ¿no? Porque yo veo que en todos los procesos electorales en el mundo entero, el modelo venezolano es el coco. O sea, siempre, en el mundo entero. Cada vez que hay un proceso electoral en cualquier país del mundo, siempre Venezuela es lo que nadie quiere ser. Siempre Venezuela es lo que se presenta como el peor escenario posible si se llega a tomar cierta o determinada decisión por parte del elector. Y eso yo lo veo con una profunda tristeza, ¿no? Yo quisiera, no sé, creo que... Tengo que hacer la pausa. Al regreso vamos a analizar Sí. eso. Fíjense, ¿cuál es la razón por la cual precisamente Venezuela es referente político para De lo que nadie para quiere ser. de lo que nadie quiere ser o algunos quieren ser, Sí, digamos, reivindicar el discurso político de Venezuela? Eso está ahí en debate porque Ok. en algunos casos ha dado resultados, pero en otros no. En Así algunos es. casos la campaña de amenazar de que si gana fulano va a entrar el chavismo en tal país, en algunos casos ha dado resultados, en otros no. Pero vamos a hacer la pausa y lo analizamos Ok. con Giovanna de Micheli y con Gilberto Jiménez Prieto. Ya venimos a la una con Gilberto Jiménez Prieto y con Giovanna de Micheli. Giovanna, quedamos analizando un poco este punto de por qué el chavismo, por qué la figura de Maduro es usada en otros países como elemento de campaña electoral. Algunos Sí. como lo utilizan como un coco y otros como referente. Bueno, en el También. caso de Perú yo creo que es muy comprensible. Perú fue uno de los países latinoamericanos que tuvo mayor crecimiento económico durante los primeros años de este siglo XXI. Fue un país con un gran atractivo para la inversión extranjera. Fue un país con un alto índice de desarrollo humano, certificado inclusive por la Organización de Naciones Unidas. Es un país donde en estos momentos el salario mínimo está por el orden de los $290 para los trabajadores. Entonces, hablarles a ellos de la posibilidad de pasar a otro contexto completamente diferente, donde la posibilidad de la inversión extranjera se minimiza, donde el salario mínimo baje a unos niveles estrepitosos que no llegan ni siquiera a los $10 mensuales, donde el índice de desarrollo humano pudiera verse afectado, digamos, es un escenario que a cualquiera que viva en Perú en estos momentos lo pudiera aterrar, ¿no? Yo creo que en el caso de Perú queda absolutamente claro el por qué la comparación con Venezuela como un escenario absolutamente negativo para ellos. Y por el mismo discurso del candidato Pedro Castillo, que si bien él ha moderado bastante su discurso en las últimas semanas, como te decía al principio, él mismo se declaró marxista. Él mismo señaló que él iba a estatizar varias de las empresas privadas en Perú, que él iba a revisar los contratos con las empresas transnacionales. Él lo dijo, no lo inventó nadie. Él mismo dijo que él iba a reformar la Constitución para que el Estado tuviera mayor participación en toda la economía del país. Eso es algo que evidentemente asusta en un país que ha tenido un crecimiento económico sostenido. Fíjate tú, cuando tú hablas de sectores excluidos, porque está otro elemento en Perú, que es el elemento étnico, ¿no? Que sería interesante considerarlo. Cuando tú ves una sociedad donde hay sectores también excluidos, pues quizás Claro. ellos identifican los actores internos y están un poco separados de lo internacional a la hora de tomar su decisión. Por eso te digo que el tema de la pandemia tiene una incidencia importantísima. Yo creo que el escenario sería completamente distinto si no tuviéramos año y medio de pandemia. Entre otras cosas porque a pesar de ese crecimiento económico, el 70% aproximadamente de la población peruana vive de la economía informal. Y la economía informal es uno de los sectores más afectados durante estos durante estos meses de pandemia, durante este año y medio de pandemia. Entonces, ese presupuesto familiar que se ha visto fuertemente golpeado, de pronto no analiza que lo que está sucediendo es consecuencia de la pandemia, sino que asume que es consecuencia de un liderazgo político que no ha sabido responder a sus necesidades, no ha sabido satisfacer sus necesidades. Gilberto. Mira, mi humilde opinión al respecto, a mí me gusta mucho el coco de la Revolución Bolivariana y sus logros. Yo creo que es importantísimo hacer un ejercicio de memoria
lo que fue Venezuela en revolución desde la llegada al poder político en el país hasta el año 2014 y el año 2014 lo que somos hoy en día. Venezuela estaba cumpliendo las metas del milenio. Venezuela venía en un crecimiento económico bien importante, en un proceso de inclusión social sin precedentes. Eliminamos el analfabetismo, más de 35 universidades construidas en el país, misiones sociales que atendían todo el drama educativo en Venezuela. Es decir, veníamos en una tensión, saldando una deuda histórica desde el punto de vista social con el pueblo venezolano. Ahora, Venezuela hoy en día es un país asediado, es un país que está siendo agredido, además una agresión sin precedentes. Yo reto a cualquier persona que busque podríamos hablar de Cuba en un momento determinado, un país que ha sido bloqueado por más de 60 años, pero es que aquí el Departamento de Estado norteamericano ha mejorado todas las acciones de bloqueo, recursos fuera, un presidente que en una plaza pública levanta la mano y se nombra presidente, se autoproclama presidente de la República y es reconocido por una cantidad de países a nivel internacional. El tema que tengamos un TSJ, entre comillas, en el exilio, que tengamos una fiscal general de la República en el exilio, todo esto genera un plan de agresión terrible que busca justamente generar una ingobernabilidad en el país. Entonces yo no le tengo miedo al coco venezolano. ¿Por qué? Porque efectivamente hemos demostrado con las fallas que evidentemente pueden haber y que ha cometido de alguna forma los errores que ha podido cometer el proceso revolucionario, el gobierno nacional, efectivamente se han cometido. El negarlo sería, engañar. Sería interesante medir cuánto de los problemas que tenemos son consecuencias del bloqueo y cuántos son de una gestión pública. Bueno, pero fíjate, con esas fallas y con esas... Yo aterrizo en esto. La disminución de la fuente de ingresos fundamental del país es la renta petrolera. ¿Y a cuánto se vino bajo el ingreso nacional? Es decir, estamos hablando de un 99%. Eso impacta necesariamente. Ahora, Gilberto, perdón, en el caso del Perú, ¿cuánto impactará en el resultado electoral lo que puedan decir los venezolanos que viven en Perú, que están allá, y que incluso también hay problemas con ellos por un maltrato que se les ha hecho? Mira, lo acaba de decir Giovanna. Giovanna en su intervención inicialmente habló del modelo peruano como un ejemplo de desarrollo. Igualmente vendieron el modelo chileno, igualmente vendió el neoliberalismo a Venezuela cuando el Caracazo, el modelo de desarrollo. Y tú acabas de decir, después de todo lo que planteaste, que el 70% de la población vive de la economía informal. Es decir, que todos esos que hablaban como un modelo, un salario de más de 300 o casi $300, no lo percibe el 70% de la población porque están en la calle ganándose el día a día. Son ellos los excluidos, son ellos los que, como efectivamente tú decías, van a decidir en las urnas el próximo domingo. Y que son personas que sienten su calidad de vida afectada y profundizada su situación de crisis por la pandemia. Son ellos los que efectivamente van a ir a votar por una figura emergente, por una cara nueva, que en este caso Castillo pues significa una opción interesante para ese pueblo. Ojalá gane Castillo. Tú sabes que yo creo, Vladimir, que los venezolanos en Perú no van a tener mucho impacto, ¿no? Porque en honor a la verdad, cada quien vive su proceso de manera particular y de acuerdo a su propia realidad. En el caso específico de Venezuela, por ejemplo. A lo mejor para Gilberto la realidad de la pandemia y el proceso de inmunización en Venezuela es una, y a lo mejor para mí, que no he logrado inmunizarme, recibir la vacuna, ni mi hermana, que es sobreviviente de 3 cáncer y con 3 ACV encima, pues tampoco ha logrado recibir la vacuna, ¿no? Entonces ya para que tú veas que cada uno, de acuerdo a su propia realidad, tiene una percepción distinta. Y cuando hablamos de inclusión y exclusión, eso es parte de una exclusión. Eso es parte de sentirte excluido dentro de un proceso que tú consideras que ha debido tomarte a ti como entre las prioridades, pues, a ser atendida, ¿no? Una mujer que tiene casi 70 años y ha sobrevivido a 3 cáncer debería ser una prioridad frente a muchos otros que ni siquiera llegan a 30 años de edad, 40 años de edad, que no tienen ninguna comorbilidad y ya fueron, digamos, debidamente vacunados como debería ser. Entonces, lo que te quiero decir, la percepción sobre la inclusión y la exclusión puede ser muy particular. A lo mejor ese 70% de peruanos que trabajan en la economía informal no necesariamente se sienten excluidos, porque a lo mejor trabajan en la economía informal, pero ese trabajo le permite tener acceso a una condición de vida y una calidad de vida que es absolutamente aceptable para ellos, ¿ok? La percepción de exclusión es absolutamente individual. A lo mejor una persona que en este momento nos está escuchando
y está viviendo en el interior del país, en una de esas zonas que tienen años sin recibir agua a través de las tuberías, por ejemplo, que tienen que satisfacer sus necesidades con un tanque o que tienen que cocinar, sabrá Dios cómo, X. Esa persona se está sintiendo tremendamente excluida. A lo mejor otra que está en su casa cómodamente no está sintiéndose plenamente excluida. Y eso no tiene necesariamente que ver con la forma como cada uno se gane la vida. El hecho de que trabaje en la economía informal no quiere decir que se sienta excluido dentro de la sociedad peruana. Yo creo que eso es importante destacarlo. Lo que sí habla es de una estructura social y económica en los países latinoamericanos que es muy particular y es muy diferente al resto del mundo. ¿Okay? Yo creo que eso, hoy en día, por ejemplo, todos los que anteriormente trabajábamos para instituciones que nos garantizaban una póliza de seguridad en Venezuela o en cualquier parte del mundo, una póliza de seguro, de hospitalización, oye, no nos sentíamos excluidos. Hoy en día no hay empresa, y menos en la administración pública, que le ofrezca a sus trabajadores una póliza de seguro. No la hay, nadie lo tiene, todo el mundo se siente huérfano, todo el mundo se siente excluido de esa posibilidad de recibir una atención médica como uno la quisiera en un momento determinado. Entonces, yo creo que a veces se utiliza esos términos con un matiz ideológico sumamente pesado que lo deslinda de lo que es realmente, digamos, la concepción de inclusión y exclusión. Pero bueno, yo creo que es bien importante siempre, insisto en esto, hacer un ejercicio de memoria. No podemos borrar lo que ocurrió en años recientes. Tú hablabas del tema de la exclusión en el tema de salud, que además es muy sensible a todos. Estamos hablando de la vida humana. Mi madre falleció hace 7 años de cáncer y yo recuerdo que mi madre recibía todos los medicamentos de la quimioterapia de manera totalmente gratuita en las farmacias de alto costo que la revolución instaló en todo el país. Qué bueno, porque mi hermana tuvo cáncer en esa misma época y no los recibió. Bueno, en Los Cortijos había, yo me acuerdo que operaba, y me acuerdo porque hago un ejercicio de memoria, seguramente mucha gente no lo recibió, pero había unas políticas de Estado donde la gente hacía sus colas con unas, yo lo hice más de una vez, con una cabita, y no te pedían carnet de afiliación política en absoluto, la gente recibía las quimios en aquel momento. Es decir, hubo un esfuerzo, hubo desde luego una mejoría de atención a la gente en un momento determinado que es imposible, es insostenible tenerlo ahora. Lo que hablabas de cómo se ha deteriorado, cuando trabajamos en Cancillería tenemos un buen seguro de vida. ¿Por qué? Porque había la posibilidad económica, financiera del Estado venezolano y además todos sabemos que la administración pública es el principal empleador del país. Entonces, bueno, había los recursos económicos para cubrir todos esos gastos que, bueno, impactaban en la calidad del vida venezolana. ¿Cuándo comenzó esa presión de, digamos, esa imposibilidad de acceder a esos recursos? Porque tú hiciste un corte que a mí me llamó tremendamente la atención, que fue en el año 2014, ¿ok? Y resulta que esas sanciones que afectan la capacidad de Venezuela de comercializar con su principal producto de exportación, que es el petróleo, comenzaron en el año 2019. ¿Qué pasó en ese bache entre el 14 y el 19? Bueno, tenemos que analizar eso al regreso, porque tengo que hacer la pausa y me gustaría retomar un poco, fíjense ustedes, también, no para eludir el tema nacional, que lo podemos discutir, claro, sino para recolocarnos en el debate de la región, porque los problemas de Venezuela impactan necesariamente en otros países, igualmente el conflicto colombiano nos impacta, ¿verdad? Y bueno, en el caso del Perú... Pero es que a nosotros nos duele Venezuela. A él y a mí nos duele Venezuela. A mí también me duele Venezuela, nos duele pues, quizás de forma diferente, pero nos duele. Está allí, está presente en este conflicto porque además es un tema de modelo, ¿verdad? Claro. Por ejemplo, cuando yo hice la editorial sobre el tema de la matraca, pues me refería a un muchacho que venía de México, trabajar en México, venía a visitar su Venezuela y lo asaltaron unos policías nacionales, por ejemplo. Así es. Y evidentemente que son temas que están a flor de piel allí. Así es. Pero claro, ver esto en el contexto latinoamericano creo que también es importante. Claro que sí. No por eludir el tema de Venezuela, que siempre está presente, pero evidentemente para meterlo en el contexto, ¿no? Sí, sí. En fin, vamos a hacer la pausa y ya regresamos. La lista de Venezuela criticar gobiernos corruptos de Perú. Otro planteamiento por acá también que dice Néstor Alfonso, felicitaciones a tu invitada, quien demuestra un gran dominio en el tema internacional y hace gala de una indiscutible objetividad, toda una dama con inteligencia ineludible, envidiable, dice. Otros comentarios por acá. ¿Qué prefiere un pueblo? ¿Un gobierno de derecha que no respeta tus derechos sociales y económicos o un gobierno socialista que es bloqueado por traidores internos y estados terroristas? En fin, en Venezuela cuando llegamos a la vida ya había una cultura construida, solo que beneficiando a pocos y extranjeros. Hoy día hay cambios bruscos y nos cuesta aceptarlo, resistiéndonos al cambio y la pandemia nos termina de confundir.
algunos comentarios sobre Sí, este sí. Volviendo al tema Perú, que tú nos pediste que volviéramos al tema Bueno, Perú en América Latina, en el contexto Sí, latinoamericano, ¿no? sí, pero yo creo que, Claro. que el caso Perú es un caso que inclusive debe ser analizado hasta en las aulas de clase, ¿sabes? Yo creo que debe evaluarse a profundidad, debe evaluarse el caso Perú en todas las, ¿cómo se llama? Los CEN de los partidos políticos. Ahí debe evaluarse el caso Perú, porque es el reflejo claro del agotamiento del liderazgo tradicional, del agotamiento de los partidos tradicionales que no han entendido que el nivel de exigencia y de demandas de la población sube más rápido que la capacidad de ellos de adaptarse a ese nivel de exigencia. Entonces se quedan rezagados y no se muestran capaces de responder a lo que la gente está pidiendo. Eso es lo que estamos viendo en Perú. Lo mismo ocurrió en México en un momento determinado. Exactamente. El agotamiento de un sistema que Exactamente. no da respuestas a la y gente. aquí, bueno, no quieres que hablemos de Venezuela. No, sí No, puede, por podemos supuesto, hablarlo. Pero yo claro. digo que Por Dios. en toda América Latina No, hay no, claro muchos que quiero, a mí me partidos gusta hablar de políticos Venezuela. absolutamente tradicionales, históricos, que no han entendido eso, que creen que por el hecho de haber sido fundados a principios del siglo XX tienen una suerte de derecho natural a dirigir los lineamientos de la política en sus respectivos países. Y eso no es verdad. En este siglo XXI está demostrado que eso no es verdad. Aquí o te adaptas a la nueva realidad o corres el riesgo de desaparecer. Totalmente. Y estamos hablando inclusive de partidos políticos con 20 años de creados que se están quedando rezagados. Se están quedando rezagados. ¿Por qué? Porque tú no garantizas inclusión generando nuevos excluidos. Y eso lo estamos viendo en todos los países latinoamericanos donde ha habido cambios radicales de gobierno en los últimos 20 años. Claro, entonces fíjate tú, el tema de la exclusión es fundamental. Entonces, el análisis de la realidad de cada país depende desde donde uno se pare. Exactamente, exactamente. Exactamente, depende de cómo tú la veas y de cómo tú la percibas. Evidentemente, quien la ve desde los estamentos gubernamentales tiene una realidad completamente diferente al que la está viendo desde la acera del frente. El caso de Perú, fíjate, Gilberto, el caso Perú y Giovanna. Hay quienes verán, por ejemplo, a Mario Vargas Llosa apoyando a Keiko Fujimori después de haber dicho que no lo apoyaría. Y ven, de repente, pues dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Y ven a la hija del expresidente Fujimori acusada de violaciones terribles. Ella misma acusada de corrupción. Ella misma acusada de corrupción. Y entonces está la otra opción también. Entonces, bueno, caramba, depende de donde uno lo vea, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí el dilema. El caso de Perú, yo digo, es emblemático, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que evaluarlo con profundidad. Y es muy triste, porque es ese típico caso en donde tienes que escoger lo menos malo. Sí, además yo creo que es importantísimo con lo que tú estás comentando reivindicar el poder que tiene la gente a través del voto. En la democracia, la mejor arma que tiene la gente para expresarse es el voto, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo de reivindicar esa posibilidad de expresión que tiene el pueblo para de alguna manera marcar el propio destino del país, ¿no? En esta situación de crisis que aterrizo en Venezuela rápidamente para decir que aquí se ha buscado incluso que la gente pierda confianza en el árbitro electoral, que la gente no crea en el voto como una manera de expresión. Entonces, si no votamos, ¿cómo dirimimos nosotros la diferencia? Generamos una guerra fratricida, nos matamos entre todos los venezolanos, no es lo correcto. Yo reivindico el voto, yo creo que debe ser de todas las personas, independientemente de su visión política, tenemos que reivindicar el voto y abrir los espacios al voto para que la gente, haga los cambios profundos. Y tú lo mencionabas. ¿Qué hace el pueblo? Pasa facturas a los gobiernos que no responden. Cumpla con su rol, que el CNE cumpla con su rol, luego. que la Asamblea controle, que no haya abuso, que no haya el abuso de los Poder recursos Judicial públicos, cumpla con su etcétera, rol, por que no ejemplo. interfiera en los asuntos electorales. Que todo Darle ese cumplimiento tipo de a las cosas. leyes, porque todo lo que ustedes están diciendo está en las leyes venezolanas, independientemente de lo que se diga, eso está en la Constitución, eso está en las leyes, ¿no? El problema es ese, Es la reivindicar. Constitución no se cumple. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Viste que Yo volvimos a mismo caer en volví a caer en Venezuela? Venezuela. La Constitución está para cumplirse. Claro. ¿no? El tema de la corrupción que lo mencionábamos nosotros hace rato, hay que tener en cuenta que la corrupción no tiene ideología, ¿no? Yo creo que es un tema más que todo el valor humano. Es decir, quien roba, quien genera beneficios personales de los recursos del Estado es un delincuente. No es un hombre de izquierda o derecha, es un delincuente, un malandro que asume una posición política para valerse de esa posición política y enriquecerse. Entonces yo creo que esto también es importante para no perder la objetividad en la guerra, digamos, porque yo creo que los honestos en Venezuela y en el mundo somos más que los malandros. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer que la verdad se imponga, que de alguna forma la institucionalidad se fortalezca. Yo creo que eso nos beneficia a todos. Quien viola la Constitución, como tú lo estás mencionando, tú sin importar el partido al cual pertenezca, tiene que pagar, porque el sistema de impunidad que se genera justamente no solamente desmoraliza, sino hace que se desmorone toda la institucionalidad de un país. Entonces yo creo que tenemos que todos
apuntar a reconstruir la confianza de la gente en las instituciones para que las democracias se fortalezcan. Tenemos que hacer una pausa. Aquí dice algo Pernías JF. ¿Qué opinan del avance de gobiernos autócratas de derecha o izquierda en América Latina? ¿Qué pasa con la democracia? ¿Se ha perdido el aprecio por la democracia? Ahí tienes el caso de El Salvador. Bueno, Bukele. ahí está el caso Bukele. ¿Ven? Buscando a Dios por los rincones y apareció Bukele. Bien, vamos a hacer la pausa, ya venimos. Gracias. Fíjense ustedes que hemos hablado Sí. de estas opciones y las dos representan, en el caso del Perú, dos puntos de vista extremos de la política. Si vamos a Colombia, también existen dos opciones, prácticamente. La opción que encarna Petro, que es una opción de izquierda, evidentemente, o el uribismo, que es la otra, que el uribismo gobernante, en el caso de Colombia. En el caso de Bolivia también vimos más o menos el mismo desideratum. En el caso de Ecuador fue igual. interesantísimo. Es decir, estamos en un proceso en América Latina y en el mundo donde las posiciones están, digamos, tomadas, pues, posiciones tomadas frente a temas políticos y polarizados. Y el gran ausente en todo esto, o la gran ausente, pareciera que es la democracia como sistema. Sí. O sea, pareciera que se está menospreciando el valor de la democracia, ¿no? A pesar de que se llame elecciones. Pero tú sabes, y habíamos hablado del caso de El Salvador, que es un caso interesantísimo, Bukele, ¿no? Con Nayib Bukele, ¿no? Tú sabes que la democracia no debe ser vista como un sistema político, debe ser visto como una forma de vida. Y como todas las formas de vida, tiene unas exigencias mucho más altas de las que pudiera tener un sistema político. Una forma de vida tiene básicamente que sustentarse sobre valores, sobre principios, y esos tienen que estar en el ciudadano, no solamente en un texto constitucional o no solamente en la forma de ejercer el poder. Si tú tienes constitucionalmente un Estado con un gobierno democrático, pero tienes ciudadanos que no están absolutamente convencidos de las bondades de la democracia como forma de vida, ni están comprometidos con sus valores y sus principios, tú tendrás una democracia deficitaria. La democracia, por definición, siempre es perfectible. La democracia perfecta no existe. Siempre puede ser mejor. Todas las democracias del mundo. Churchill dijo que la democracia es el peor de los sistemas, a excepción de todo lo demás. Entonces, aquí hay que establecer, digamos, un cambio de paradigma importante. Mientras nosotros sigamos viendo la democracia como una forma de gobierno o como un sistema político, nosotros jamás podremos tener una democracia medianamente aceptable. ¿Okay? Porque la democracia no depende de los gobernantes. Totalmente. La democracia depende de todos los ciudadanos. Por eso mencionaba la importancia de hacer una gran cruzada nacional, independientemente de la doctrina política o ideológica que la gente tenga, en rescatar la institucionalidad y reconstruir la confianza de la gente en las instituciones, en la democracia, como tú mencionabas. Es un código de valores, es efectivamente una forma de vida. Pero justamente la polarización política que estamos viendo ha hecho que, bueno, por un lado se diga de que el chavismo logra las victorias electorales por fraude electoral, y por otro lado, bueno, mira, entonces no votamos, pues, porque esto sería reivindicar el fraude, entonces no voto, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo nosotros de reconstruir primero. Yo creo que se han dado pasos importantes, un nuevo Consejo Nacional Electoral, además que fue elegido por una nueva Asamblea Nacional, que está legislando, que anteriormente no ocurría. Es decir, hay que ir avanzando en ese proceso de reconstrucción de la institucionalidad y del fortalecimiento de la democracia venezolana. Debe ser tarea de todos, con las aristas que puedan haber. Tú mencionabas que la Constitución no se cumple. Bueno, quien no la cumple tiene que ir preso y no puede haber impunidad, independientemente de quién sea. ¿Qué cuesta gobernar y leer la Constitución? ¿Qué dice el artículo tal? Bueno, tenemos frente a este problema, y eso vale para Venezuela y vale para el mundo. Entero. Tenemos tal problema. ¿Qué dice la Constitución? Dice esto y hay que hacer eso, lo que dice la Constitución, no buscarle la vuelta de convertirla en chicle para hacer tal cosa. O redactar otra Constitución para dejar de cumplir esta y justificar el incumplimiento de esta, entonces te inventas otra. Y entonces ves esa proliferación de convención constituyente, asamblea constituyente. Por ejemplo, fíjate lo que está pasando en Chile. Claro, pero tú decías, Johanna, que Castillo está promoviendo una constituyente y cambiar la constitución. Pero ¿qué fue lo que hizo Fujimori cuando llegó al poder? El papá de esta señorita que es candidata. Bueno, se llevó en los cachos todas las instituciones. Bueno, pero tú no puedes endosarle a ella la responsabilidad de la gestión del padre. Es corresponsable porque ella es parte de su movimiento. Ella es parte de su partido político. No puede deshacerse fácilmente de esa... Todavía no es el nexo familiar. O sea, que tú me quieres decir entonces que todos los que son parte del mismo partido político, por ejemplo, de Rafael Ramírez, son corresponsables de las denuncias que se están haciendo ahora en contra de Rafael Ramírez. No. Estoy diciendo con respecto a las políticas. Ahora, por supuesto, si sabían que Ramírez estaba cometiendo actos de corrupción y lo protegieron, pues
son corresponsables, evidentemente. Las instituciones tienen que investigar y las personas que es un delito, además tú puedes encubrir el delito, pues tienen que ir presas. Fíjate, en el tema que tú estás mencionando, es importante siempre aterrizarlo, el tema constituyente. El tema yo creo que todos los procesos constituyentes que pueden aparecer en América Latina son inspirados por el proceso constituyente venezolano. Yo no le tengo miedo, ¿por qué tenerle miedo a la constituyente? O sea, a fin de cuentas, es el poder del pueblo en hacer los cambios profundos. ¿Por qué cambiar una constitución en 4 paredes en un hemiciclo? O sea, el pueblo votó, fue la constitución del año 99, les gusta o no, fue ampliamente discutida, tenemos una constitución, yo creo que, si bien es cierto, es perfectible, yo creo que está la herencia del comandante Chávez en esa constitución que pueden aplicarse a través de los procesos constituyentes, hacer los cambios necesarios para adoptarla. Una constitución Bueno, no puede tuvimos ser una asamblea constituyente que sesionó durante varios años y no hizo nada. Bueno, de acuerdo, pero existe la posibilidad real de que el pueblo cambie, haga los cambios profundos, no individualidades, sino el pueblo. Okay, yo creo que, bueno, eso habría que evaluarlo. Yo creo que la constituyente reciente, si bien es cierto, no hizo cambios a la constitución y se están haciendo cambios de leyes en la Asamblea Nacional, tuvo logros importantísimos. No olvidemos el contexto de la Asamblea Nacional Constituyente en aquel momento. La violencia, las guarimbas, cuántos muertos, cuánta sangre más tenía que correr por las calles de Venezuela. Y después que logramos la constituyente, yo creo que hay que reconocerlo, pues sin ningún tipo de mezquindad, la forma como el país se apaciguó y eso tuvo un logro concreto. Pero entre otras cosas, yo creo que son cosas que podemos ir evaluando. Pero lo que tú mencionabas ahorita, lo que representa Keiko es el status quo. Okay, lo que tú decías que bueno, se arropó, se acabaron la institucionalidad por el fujimorismo, porque ella representa el fujimorismo. Okay, eso, si bien es cierto, papá hizo unas cosas. No se lo puede quitar. Claro, pero el fujimorismo es una forma, como decir el chavismo, es una forma de ejercer el poder, es una visión política que hay ahí. ¿No? Entonces ella es fujimorista, pues fundamentalmente. Entonces yo creo que y el pueblo tendrá que decidir. La gente va a romper esquemas, la gente está cansada, está buscando cara fresca. Lo hablabas tú con Bukele, cómo surge este que por cierto viene del frente Fernando Martí, fue el alcalde del frente Fernando Martí en El Salvador. Y después se distanció. Yo creo que es la hora de los pueblos. Hay que seguir de cerca lo que... Bueno, continuamos acá. Michelle Feliz dice, nuestro presidente nacional de nuestro glorioso partido Movimiento Electoral del Pueblo, hay un Vladimir Laguna. Ajá. Por aquí hay un comentario que dice, ¿qué opinan de la presencia de Irán en Venezuela en claro desafío a Estados Unidos? Dice Pernías JF. Qué difícil se le ha hecho a la señora defender su capitalismo, pero aquí dice también Pernía, ¿qué opinan de la actuación de las Fuerzas Armadas en Apuro, donde supuestamente aceptan las condiciones que le impone la FARC? Helen Loreto, qué brillante intervención de la dama, en cambio el caballero sigue defendiendo lo indefendible, elegantemente la invitada le da una merecida lección. Vargas Llosa pensará que de los males, el menos, como dijo Giovanna de Miquel. Divisa dice por aquí. En fin, muchos comentarios. ¿Hasta cuándo gana la oposición y le meten un protector? ¿Qué opinan? Bueno, cada país es una realidad. Ya no se trata de izquierdas o derechas. Latinoamérica es un claro ejemplo de que se trata de la gestión frente al ciudadano, revisar la calidad de vida de los ciudadanos, dice Antonio Suárez. ¿Qué opinan de los, bueno, ya la parte de... Yo quiero hacer un paréntesis porque creo que este es el último espacio que tenemos para informarle a la ciudadanía. Por el día de hoy. Sí, que, exacto. Antes de ayer inició a nivel nacional un plan de vacunación en todo el país. Esto es importante mencionarlo. Por eso nosotros fuimos testigos el día de ayer, estuve por el municipio Sucre, aquí en Miranda, se ubicaron 5 puntos de vacunación y el sistema, yo invito a los que me están escuchando, tú mencionabas que tu hermana no se ha podido vacunarse. Hay 2 mecanismos para uno, digamos, participar, que es el derecho de todos los venezolanos, en este sistema de vacunación. Es registrarse en la página de Patria. Ya lo hizo. Y hay otra vía, a los que no tienen el carnet de la Patria, a los que no pertenecen al sistema, registrarse en la página del Ministerio de Salud. ¿Y cuál es el sistema? Va a recibir en su teléfono un mensaje que le va a decir a tal hora vaya a tal centro de votación y con ese mensaje no puede borrarlo, se dirige al centro de vacunación, y en ese espacio, le están aplicando la vacuna china, la vacuna Sputnik, la rusa, mayores de 60 años la vacuna Sputnik, menores de 60 años la vacuna china, y lo vi funcionar muy bien. Yo era un testigo de excepción en ese sitio, fuimos a colaborar allá en el estadio, en el gimnasio vertical que está ubicado en la avenida Francisco Miranda a la altura de Petare, y bueno, funcionó bastante bien, se vacunaron casi 600 personas, y acuérdate que eso va a avanzar al ritmo que las vacunas vayan llegando, ¿no? Ha habido problemas para adquirir las vacunas con el tema de los recursos. Tú sabes que yo tengo una anécdota, no sé si lo puedo contar rapidito, voy a ser muy breve. Acompañé a una amiga a vacunarse, una señora bastante mayor, que le llegó su turno para vacunarse, no por mensaje ni nada, sino por no sé por qué otra cosa, por una asociación a la que ella pertenece, X. Y entonces ella pregunta a la persona que la va a vacunar, le dice, ¿qué vacuna es esa? ¡Ey! ¿Qué vacuna es esta? ¿Qué es la que les vamos a poner a la señora?
Entonces, no, ay, no señora, mire, no sé qué vacuna es, pero bueno, usted no tiene ahí el envoltorio. Es que está en ruso, no entiendo. Ah, era la rusa. Era la rusa, pues. Si estaba en chino, era la china. Está bien, está bien. Ok. Ahora, fíjense, para ir cerrando la conversación. Bueno, a propósito de este tema, fíjense, el problema de la inclusión de la exclusión. O sea, yo creo que el documento esencial para obtener cualquier derecho tiene que ser la cédula de identidad. Claro. Y el derecho a la vida, pues, es un privilegio que no se negocia, es un derecho que no se Derecho puede, fundamental. igual como el derecho a la salud. Ahora, fíjate, con respecto, dice aquí Licencia 3, leía que el candidato Castillo entre sus prioridades tenía expulsar a los extranjeros mala conducta y Fujimori entre la espada y la pared. El invitado creo que fue funcionario de Cancillería, trabajé en la anterior, gracias a Dios, dice. ¿Qué opinan de la actuación de las Fuerzas Armadas en el estado Apure? Otro comentario. En fin, pero me gustaría ir cerrando, porque ya vamos a llegar al final del programa, acerca, bueno, primero, si hay alguna predicción, que no es fácil de dar con respecto a lo de Perú, pero qué escenarios se podrían disparar a partir de un resultado u otro en América Latina. En el caso Yo de Perú, creo que con cualquier resultado que haya en Perú va a haber problemas de ingobernabilidad en el corto plazo, porque digamos la intención de voto está sumamente pareja y de ganar Keiko Fujimori, los simpatizantes de Pedro Castillo pues no estarán conformes y buscarán la manera de complicarle la gestión a Fujimori, de ganar Castillo, los de Fujimori no estarán contentos y harán lo propio. O sea, yo creo que vienen tiempos de mucha turbulencia para Perú. Yo no soy futurólogo, ni tarotista, ni nada de eso, pues, pero visualizando un poco el curso de los acontecimientos, pareciera interpretarse que van a venir tiempos difíciles para la gobernabilidad peruana. Bueno, yo creo que hay vientos de cambio en el continente latinoamericano. Lo estamos viendo en Chile, donde los independientes y los movimientos de izquierda ganaron de manera abrumadora la conformación de la constituyente. Lo que está sucediendo en Colombia, en muchísimos años no se había visto protestas tan fuertes en contra del gobierno uribista, ¿no? Digamos, el status quo, creo que hay cambios allá. Lo que está ocurriendo en Brasil hay que seguirlo bien de cerca, ahora con el reposicionamiento de Lula otra vez en el escenario político. Hay vientos de cambio, yo creo que Perú no va a cambiar, no va a salir de eso de cambio, ¿no? Hay que entender que el fujimorismo maneja los medios de comunicación, el candidato Castillo prácticamente ha sido vetado en todos los medios de comunicación, es decir, hay una pelea política desigual en ese escenario. Yo creo que si de mantenerse los cambios en Latinoamérica con las figuras emergentes debe ganar Pedro Castillo las elecciones allá y bueno, seguramente después al no entrar en la línea del Departamento de Estado norteamericano será sancionado y bueno, ya es una historia que ya nosotros conocemos muy bien en Venezuela. Yo solo para cerrar quisiera decir que es muy difícil garantizar la inclusión en la sociedad cuando los partidos políticos que están arrogándose la representación de esa sociedad son de suyo excluyentes. El modelo de Fujimori es absolutamente excluyente frente al modelo de Pedro Castillo. Entonces, cuando las dos propuestas son excluyentes, ya allí tienes de entrada un 50% de probabilidad de que el funcionamiento de esa sociedad sea con altísimos índices de exclusión también. y en cuanto a resultados, pues, lo más seguro es que quién sabe, lo dirá el pueblo.